Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las plantillas para sublimación. Primero que nada, definamos qué es una plantilla o para qué sirven. Y pues básicamente una plantilla para sublimación es una herramienta que te va a servir a ti para que puedas adaptar tu diseño al tamaño del artículo que quieres personalizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una taza de 11 onzas. Para poder personalizar esta taza necesitamos tener una plantilla que tenga las medidas adecuadas para poder estampar en esta superficie. Entonces aquí está la muestra, una plantilla de tazas luce de manera rectangular y tiene medidas específicas que hacen que encajen en esta taza. Dentro de estas medidas específicas nosotros debemos ajustar el tamaño del diseño para que quede del tamaño exacto del artículo y así lo podamos estampar sin ningún problema. Ok, entonces acá de lo que te he mencionado, cosas importantes a tomar en cuenta es determinar el tamaño que debe tener la plantilla para personalizar determinado artículo. Entonces ahorita te voy a mencionar cómo es que tú puedes encontrar las medidas adecuadas para personalizar los artículos de sublimación. Entonces, primero que nada, y la manera más común y más fácil es usar medidas ya establecidas para artículos de sublimación. ¿A qué me refiero con esto? Que hay artículos que se subliman más frecuente que otros artículos. Por lo tanto, ya podríamos decir que las medidas de esos artículos son internacionales y ya la mayoría de gente que sublima sabe cuánto mide cada artículo y de ese tamaño debe ser la plantilla. El caso de las tazas de 11 onzas, por ejemplo, ya se tiene establecido que miden 9.5 de alto y 19 centímetros de ancho. Algunas personas podrían decir que 20 centímetros de ancho o 21. En eso sí vas a encontrar un poquito de variación, pero podemos notar que no es una gran diferencia. No estamos diciendo, por ejemplo, no, en vez de 19 son 30, sino es 1 o 2 centímetros de más, pero no es una diferencia muy grande. Estas medidas se pueden encontrar en internet. Nosotros básicamente podemos hacer una búsqueda en Google y podemos encontrar cuánto miden las plantillas para determinado artículo. Otra manera en que puedes saberlo y la más recomendable es que tú le preguntes al proveedor que te está vendiendo el artículo cuál es el área sublimable de ese artículo. Entonces él te va a decir el área sublimable es de tantos centímetros de alto por tantos centímetros de ancho. Y así tú sabes de qué tamaño debe ser tu plantilla para poder sublimar ese artículo. ¿Okay? Algo importante también a tomar en cuenta, y al menos es algo que yo te recomiendo, no es mandatorio, pero sí es una recomendación que yo te diría que sigas, es que cuando trabajes con plantillas utilices los centímetros como tu unidad de medida. Puedes trabajar también con pulgadas y otras medidas, pero mi recomendación es que lo hagas con centímetros. Vamos a hablar un poco más de esto cuando ya estemos creando directamente las plantillas en los softwares. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no encuentro las medidas de mi plantilla o el proveedor me dice, la verdad es que no sé cuál es la medida del área sublimable de este producto? Tenemos otra alternativa y esta alternativa es que tú midas el área sublimable del producto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Básicamente acá lo que tú haces es que tomas una cinta métrica y mides el ancho y el alto del producto que quieres sublimar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un portavasos. Acá, para que tú sepas de qué tamaño debe quedar tu plantilla, tienes que medir el ancho y el alto. Y ya con eso tú sabes de qué tamaño debes crear la plantilla. Hay que tomar en cuenta que también acá te puede afectar la forma del artículo que quieres sublimar. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas con un artículo que es redondo o círculos, estamos hablando que vamos a tener que trabajar con radio como medida. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. También, por ejemplo, si es un cilindro, sobre todo si tiene una forma diferente, o sea, por darte un ejemplo, acá sería una taza cónica.
parece, la parte de abajo podríamos decir que es un cilindro, pero a medida que va subiendo se empieza a hacer más ancho ese cilindro. Entonces eso afecta la forma de la plantilla, ¿ok? Entonces ahí hay que tomar esto en cuenta porque podríamos tomar malas medidas y no nos encajaría la plantilla. De igual forma, no te preocupes, yo te voy a compartir un archivo de plantillas, de las medidas de plantillas, que son las más comunes o las plantillas para artículos que se subliman con mayor frecuencia, como tazas o botellas, por ejemplo. También acá, cuando tú hagas esto, te recomiendo que midas siempre en centímetros. Como te digo, puedes trabajar con otra medida si tú quieres pulgadas, pero mi recomendación es que lo hagas con centímetros. Bien, ahora, en el próximo módulo nosotros vamos a empezar a diseñar plantillas para sublimar artículos. Entonces, antes de ello, quiero que sepas que es importante que tú entiendas cuáles son los elementos que conforman una plantilla. Entonces, primero que nada, tenemos lo que es el fondo, ¿ok? La mayoría de productos de sublimación, como hablamos previamente, tienen un color blanco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese sublimar una taza con este diseño y quiero que el fondo sea blanco, acá podría utilizar el color de la taza para que sea mi fondo. Esto me ahorra mi tinta y me permite aprovechar el color del artículo que quiero sublimar y así no tengo que imprimir ese color. Pero por darte un ejemplo, si la taza que yo quiero sublimar el cliente me la está pidiendo con fondo rojo, entonces no voy a poder usar el color de la taza como fondo, sino que voy a tener que imprimir mi plantilla con un fondo rojo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque pues va a requerir que nosotros gastemos más tinta, aunque de igual forma, aún así, aunque imprimamos toda la plantilla con un fondo de color, de igual forma sigue siendo rentable sublimar un producto. No es como que va a ser súper caro que tú imprimas una plantilla que tiene un fondo, como se conoce, full color. ¿Ok? Entonces vamos a tener un fondo. Luego, las plantillas también tienen patrones. ¿Qué son patrones? Pues básicamente es un elemento que se esparce a lo largo de tu plantilla de manera repetida. Entonces acá podemos ver que el patrón que tiene esta plantilla son palitos de azúcar. Puedes ver que hay palitos de azúcar de color morado, de color, podríamos decir, magenta, cian y amarillo. Y estos se van repitiendo y esparciendo a lo largo de toda la plantilla, ¿ok? Aparte de tener fondo y patrones, también tus plantillas pueden tener imágenes o gráficos. Acá dentro de esto también se incluyen las fotografías con los que tú quieras decorar tu plantilla. Adicional, también puedes agregar texto, ¿ok? Acá esto no te lo estoy diciendo para que tú pienses que todas las plantillas tienen que tener estos elementos. No es necesario. Esto ya depende de los gustos de tu cliente, porque por ejemplo tu cliente te podría decir que no quiere patrones en su plantilla, no quiere texto, únicamente quiere un fondo y quiere gráficos nada más, no quiere los otros elementos. Entonces sin ningún problema tú puedes crear una plantilla de esa manera. Esto más te lo digo para que lo tomes en cuenta porque hay ocasiones en las que tú quieres diseñar una plantilla, no es específicamente para un cliente, sino que tú tienes una idea y pues la quieres llevar a la realidad y empiezas a diseñar tus plantillas. Entonces eso es una buena base, una buena guía para que tú sepas qué elementos colocarle a tu plantilla. ¿Ok? Bien. Entonces, otra cosa importante cuando estamos hablando de plantillas es que debemos de saber que estas plantillas las podemos crear en una gran variedad de programas. Hay varios programas donde tú puedes crear tus plantillas. En este curso vamos a aprender a hacerlas en Canva. Si tú no sabes qué es Canva, no te preocupes. En el próximo módulo yo te voy a enseñar lo que es Canva y cómo utilizarlo para que puedas crear tus plantillas. Esta es una de las herramientas más útiles y que yo más recomiendo cuando estás empezando en el mundo de la sublimación. ¿Ok? Luego tenemos Photoshop y también tenemos lo que es Illustrator.
Estas sí son herramientas ya más avanzadas, pero con decir que son más avanzadas no lo digo como para que tengas miedo o pienses que es algo difícil, ¿no? Tiene una mayor complejidad que Canva, pero no es nada del otro mundo, así que no te preocupes cuando digo que son herramientas más avanzadas. Entonces vamos a aprender también cómo utilizar Photoshop y también Illustrator para crear plantillas. Acá sí quiero ser bien claro, únicamente vamos a aprender a usar esas herramientas para este fin, crear plantillas para sublimar productos, pero no vamos a aprender a detalle cómo utilizar todas las funcionalidades de cada una de estas herramientas, ¿ok? Con Canva sí lo vamos a ver más a detalle, y pues luego yo te voy a ir indicando en cada módulo qué programa vamos a utilizar para crear plantillas. Primero vamos a empezar con Canva y luego vamos a usar Photoshop e Illustrator. Entonces, antes de iniciar con lo que son las plantillas de sublimación, quería darte esta pequeña introducción. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, ya sabes que puedes dejarla debajo de este video en la sección de comentarios.